El mar Mediterráneo, un mar mágico cargado de historia. El Mediterráneo, el mar en medio de tierras, el Mare Internum primero y Mare Nostrum bajo el poder romano, fue reino de Poseidón, casa de medusas e hidras, sirenas y tritones. A sus orillas nacieron culturas como la egipcia, religiones como la judía o la cristiana y civilizaciones como la griega o la romana. Con el paso de los siglos, el Mediterráneo siguió imprimiendo el carácter de sus pueblos ribereños y eran estos precisamente los que iban a tener el principal protagonismo en esta novena ruta alternativa. Nuestro recorrido a orillas del Mare Nostrum comenzó en el parador de turismo de Teruel. La proximidad del parador con el centro urbano de la ciudad lo convierte en un alojamiento ideal para el visitante que quiera conocerla. Dispuestos a ello, salimos al encuentro con el arte mudéjar de Teruel, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO y sin embargo tantas veces injustamente olvidado. Teruel fue cabeza de puente de la reconquista del Levante español. Durante años acogió a moros, judíos y cristianos que convivieron amistosamente amparados por unas leyes que respetaban la diversidad cultural. Como resultado de esta convivencia, hubo un desarrollo artístico sin precedentes que enriqueció la villa. Las torres mudéjares de Teruel son el más claro exponente de ello. El arte mudéjar turolense amalgamó sus orígenes islámicos con formas de la tradición occidental, entroncando con el estilo almohade de Sevilla y Granada. Las torres de San Pedro, de la Catedral de Santa María de Mediavilla, de San Salvador y de San Martín son su más llamativa representación. Las torres eran a la vez atalayas de vigilancia, edificios de defensa de la ciudad y elementos urbanísticos. Su decoración mezcla diferentes elementos de cerámica policromada en entrelazados, cenefas, estrellas y otras figuras geométricas que incrementan la belleza de la arquitectura exterior. Teruel es un lugar legendario que vincula su origen con el mito del toro, animal que simboliza la ciudad y que queda representado en la céntrica Plaza del Torico. Pero la máxima popularidad de la ciudad no se la debe Teruel al torico de su plaza ni a las maravillosas torres mudéjares, sino al recuerdo triste de los protagonistas de una trágica historia de amor. La de Diego Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, víctimas de la intolerancia de su época e inmortalizados en el recuerdo como los amantes de Teruel.
Dejamos Teruel y a sus amantes y entramos en el Levante español. Una franja llana, separada de la meseta central por las montañas ibéricas y subbéticas, se extiende verde de cultivos y vegas hasta el mar. Entrábamos así en Valencia, nuestra primera parada a orillas del Mediterráneo. La corona de Aragón, influida por Italia, dotó de lonjas a sus 4 estados. Primero fue la de Barcelona, luego la de Palma de Mallorca, en tercer lugar esta, la de Valencia, y por último la de Zaragoza. La lonja valenciana, construida entre 1482 y 1498, guarda en su interior el gran salón de contrataciones, sala gótica dividida en 3 naves que separan columnas helicoidales. Cerca del techo, rodeando las columnas, una franja oscura de caracteres góticos reza así: Ínclita casa soy, edificada en 15 años. Gustad y ved, ciudadanos, cuán bueno es el comercio que no lleva la simulación en sus labios, que jura al prójimo y no le engaña, que cede su dinero sin usura. El comerciante que así actúe redundará en riquezas y gozará finalmente de la vida eterna. Cerca de la lonja encontramos la catedral, que comparte al arquitecto Pere Comte con aquella. Es un edificio de estilo cisterciense del que sobresale su torre, conocida como del Miquelet, tan emblemática de Valencia como la Giralda lo es de Sevilla. Pero en esta ocasión no era su magnífica arquitectura la que llamaba nuestra atención, sino la reunión que desde hace ya más de 1000 años celebra semanalmente el Tribunal de las Aguas de la Vega del río Turia, el tribunal más antiguo de Europa. En esta región de la España semiárida, donde los cultivos son el pilar más poderoso de la economía, el agua para el regadío resulta una cuestión de vital importancia. Para cuidar el buen uso, aprovechamiento y pureza de este agua, Valencia cuenta con este singular tribunal. Los litigantes exponen sus versiones de los hechos a los síndicos, tradicionalmente vestidos con blusas negras. Cada jueves, al mediodía, el tribunal imparte justicia en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral en un rápido proceso verbal. Los conflictos con el regadío, al igual que las sedientas huertas, no admiten demoras. El sistema de regadío valenciano se lo deben a los romanos primero y luego a los invasores árabes. Estos últimos dejaron cultivos como el naranjo o el arroz e industrias tales como la cerámica. Cerca de Valencia, en Manises, la cerámica valenciana se ha convertido en artesanía universal. La cerámica de reflejo metálico, descubierta en Egipto y Mesopotamia, se utilizó por primera vez en España en el siglo X y desde aquí, en Manises, se difundió por toda Europa. La fabricación de las piezas cerámicas es un trabajo laborioso y artesanal. El proceso es idéntico al que nos dejó la tradición árabe morisca cuando hacia el 718 Valencia se integró pacíficamente en el Islam.
Tras el modelado artesanal que convierte el barro en arte, se realizan 3 cocciones, de las cuales la última exige un dominio de la técnica como solo aquí se llega a tener. Después las piezas quedan listas para un último proceso artesanal en el que manos artistas las decorarán con destreza y oficio. Aunque la cerámica de Manises ha seguido fiel a sus orígenes, otras manifestaciones artísticas y populares han ido evolucionando hasta ocultar su sentido original. Este es el caso de una de las fiestas más conocidas y espectaculares de España, las fallas. Tres días antes de la festividad de San José, una muchedumbre se agolpa en las calles de Valencia. Asisten a las fiestas de las fallas, cuyos orígenes se remontan probablemente a la costumbre romana de celebrar el solsticio de primavera y verano con grandes hogueras en honor a Vulcano, dios del fuego. Luego, los cristianos la asimilaron y encendían las hogueras en honor a San José, patrono de los carpinteros. Y es a estos a los que debemos las fallas. Los carpinteros del barrio del Carmen quemaban todos los años el pelmoldo, candelabro que usaban en invierno para iluminar el taller. Luego se fueron añadiendo simbologías satíricas a la quema y el pelmoldo acabó siendo una representación humorística, el conjunto de mordaces ninots que hoy componen las fallas. La noche del 19 de marzo se procede a la cremá, la noche de Vulcano, la noche de San José, la noche del fuego. La ciudad parece en llamas. Es la culminación de 3 días intensos de tracas, mascletades, bailes populares y ofrendas a la Virgen de los Desamparados. Las fallas arden. Los ninots artísticos culminan su arte expirando en llamas. El pueblo valenciano exterioriza su forma de ser. Las fallas son ahora teas ardientes que iluminan la noche valenciana. El rito del fuego, la celebración ancestral del hombre, vuelve a resurgir año tras año, incombustible al paso de los siglos, despertando la misma fascinación reverente que en los lejanos orígenes de la humanidad. Lejos de la algarabía urbana, Valencia guarda un remanso de paz. Es la Albufera, un refugio para la naturaleza donde el hombre ha existido desde hace siglos. La Albufera fue un entrante marino que se separó del mar hace unos 6.000 años, quedando como una laguna salobre de alta productividad biológica.
Los hombres se han aprovechado de la riqueza de su periferia cultivando las tierras colindantes, en especial las de inundaciones someras estacionales, donde se extendió el cultivo del arroz. Hoy como entonces, la huerta valenciana destaca por su alto rendimiento y calidad, y los cultivos son un paisaje característico de la comunidad que perfila la periferia de la Albufera. En el interior, en los dominios inundados de la laguna y el marjal, el hombre también ha sabido sacar provecho. Un bosque raquítico de palos secos rompe la superficie del agua. Las trampas con redes son ya parte del paisaje en la Albufera y testimonian la persistencia de la pesca, una actividad ancestral en estas aguas. El equipo de la ruta alternativa pudo acompañar a Boro Ferrer en una jornada de pesca para conocer cómo es un día en la vida de un pescador de la Albufera. El bosque de palos secos no es otra cosa que los anclajes y soportes para las redes y los reteles, de forma que cada pescador sabe el lugar donde encontrar las trampas que ha puesto el día anterior, señaladas por las cañas varadas en el suelo fangoso. Como un agricultor con su cosecha, Boro recorre el marjal buscando sus reteles todas las mañanas, recogiendo los peces que han quedado atrapados en ellos. La riqueza piscícola de la Albufera ha disminuido por la contaminación de las aguas, pero aún se pescan anguilas y lubinas en abundancia, aunque carpas y múgiles son ahora las especies dominantes. La recogida de los peces y cangrejos de río ocupa a Boro todas las mañanas desde hace decenas de años y, aunque con cierta nostalgia de tiempos mejores ya perdidos, sigue volviendo a casa con su cesta repleta de peces. Agradecidos por su hospitalidad, seguimos a Boro hasta una barraca, casa tradicional de los pescadores de la Albufera, compuesta de barro y cañas y techada con boro, un entramado de paja de arroz. En el marco incomparable de esta preciosa barraca, íbamos a probar el plato más típico de esta tierra que tiene su base en el arroz cultivado en los límites de la Albufera, una paella valenciana. Aprovechando algunos de los pescados recogidos aquella mañana por nuestro amigo y ayudados por su compañero Van, el arroz fue preparado al modo tradicional y degustado en el ambiente más indicado para este plato. Sí, está de categoría. No pasa nada. Tú tienes un aspecto, ¿eh? Qué buena cara, niño. Pues aquí estamos para darle como un regimiento. Y la sobremesa fue el momento perfecto para conocer de primera mano algo más de la vida tradicional en la Albufera. Ha cambiado la vida, ha cambiado el pueblo, ha cambiado todo. Y mi casa, donde yo vivo, aún sigo manteniendo el pozo donde antes manaba el agua allí y yo la cogía. El Calamar estaba enclavado, no sé si habrás visto el mapa, pero el Calamar estaba en una isla enclavado prácticamente en mitad de la Albufera. Y el único medio de vida que tenía era la pesca. Catarroja, Silla y sí, que tenían terrenos y tierras y todo de labrar, pero aquí no había nada más. Eso, la pesca. Aquí el alma del pueblo ha sido siempre la sociedad de pescadores que hay. La sociedad de pescadores mandaba más que el alcalde, que la Biblia Santa. La sociedad de pescadores es el alma del pueblo. ¿Sabes? Mi hijo puede pescar si su padre... La conversación con nuestros nuevos amigos, rodeados del ambiente tradicional de la barraca,
No solo nos dio a conocer detalles de la historia y costumbres de sus habitantes, sino que nos introdujo en el mundo de su naturaleza. Esos patos que hay ahí son unos patos que se utilizan para cazar y se echan en formación como si fueran patos de verdad. Entonces el pato que viene de fuera, normalmente si el tío que está cazando tiene arte, es como si lo tuvieras atado con una cuerda y estirarlo y se te planta delante. Sí. Hay un bragat, un pato cuchara, hay arriba un ciber, hay un piulo ahí, hay una cua de chunk, hay allá uno de sarset que está mal hecho, ¿sabes? Y está la focha, que es esa negra que hay ahí. Y este también es una cua de chunk de madera, ¿sabes? La bonita, la auténtica cua de chunk que está dibujada con colores y todo, es esa de plástico, La Albufera es una de las zonas húmedas más importantes del litoral mediterráneo. Miles de aves acuáticas viven o vienen a invernar aquí. Hay garzas, patos, limícolos, aves todas ellas dependientes del humedal para subsistir. También las rapaces encuentran su lugar en la Albufera. Con tal cantidad de presas potenciales, el aguilucho lagunero merodea carrizos y aguas buscando alguna señal de debilidad. El aguilucho lagunero caza roedores, insectos y peces, pero no despreciará alguna ave herida o enferma o algún pollo despistado, por lo que tienta a los grupos de patos y fochas haciendo preciosos picados. En el mundo de la Albufera coexisten gran cantidad de especies. Las aves son las más llamativas. Aquí anidan o se refugian algunas tan interesantes como el pato colorado o la garza imperial e incluso el calamón, un ave amenazada tan escasa como hermosa. En el interior de la Albufera, el huidizo calamón encuentra un refugio idóneo. No hace mucho la especie desapareció de este humedal por la contaminación del agua y la presión del hombre, pero una eficaz gestión conservacionista ha logrado una feliz reintroducción. Todo un logro para un ave que en toda Europa solo cría en zonas meridionales de España. Su alimentación se compone principalmente de los tallos jugosos y tiernos de plantas acuáticas. Para comer se sirve de sus grandes patas de dedos prensiles, que le sirven además para subir a lo alto de las cañas con sorprendente agilidad. Después de creerlo perdido para la Albufera, alienta saber que de nuevo ha anidado el calamón en su espesura.
Hoy, como antaño, puede el visitante, tocado por la suerte y la paciencia, ver a los pollos aún grises, garantía de la continuidad de la especie en la Albufera. Si bien las aves son los animales más llamativos de la Albufera, no por ello son los más interesantes. El agua salobre del humedal encierra dos especies de diminutos peces tan sencillos en su aspecto como extraordinarios en su importancia biológica. Son el samaruc y el fartet, dos especies protegidas que en Europa solo se encuentran en puntos costeros del sudeste español. Dos pequeñas joyas de nuestra fauna que pasan inadvertidas a la gran mayoría de los visitantes de la Albufera. Entre el mar Mediterráneo, la Albufera y un extenso pinar de cerradas copas, se encuentra el parador de El Saler, bautizado con el nombre de Luis Vives. Su situación privilegiada le hace un lugar ideal para el descanso y un sitio inmejorable para la práctica del golf. Para el viajero cansado de sus visitas turísticas, el parador es un remanso de paz en el que disfrutar de un refrigerio previo a los hoyos de su magnífico campo de golf. Dejando el parador de El Saler, pusimos rumbo hacia las Islas Baleares, donde el Mediterráneo impregna aún más, si cabe, la tierra y las gentes. Por algo se dice que Baleares es un compendio del mundo mediterráneo. Nuestro primer destino en las Pitiusas era, como su nombre indica, la mayor de ellas, la isla de Mallorca. Mallorca es distinta a todas sus hermanas Baleares. La Sierra de la Tramontana, con alturas de hasta 1443 metros, marca la diferencia. La sierra aísla el interior de los fuertes vientos de tramontana, de ahí su nombre, y guarda celosamente la humedad en el suelo. El resultado son densos bosques de pinos y encinas que reverdecen el paisaje agostado característico de otras islas. El agua de los torrents se filtra en el suelo calizo y excava la roca, creando en su interior mundos distintos y silenciosos de extrañas formas. Son parte de los muchos paisajes de esta isla de mil caras, porque Mallorca es tan diferente que parece reunir la esencia de las Baleares. Los bosques, roquedos, calas y llanas huertas están salpicadas de poblaciones pintorescas y hermosas, donde la tranquilidad transforma al visitante acostumbrado al frenesí de una gran ciudad. La costa mallorquina es también de formas variables, aunque todas ellas atractivas. Los acantilados rocosos del norte y las preciosas calas que esconden se alternan con bahías anchas y apacibles como las de Formentor, Pollensa o Palma. Son lugares que atraen a los aficionados a la práctica de los deportes náuticos, paraísos para el descanso, el ocio y la diversión. A la orilla de las grandes bahías se levantan poblaciones y preciosos puertos deportivos donde la vida está enfocada al mar. Este, el mayor de todos, es el de Palma, la capital de la isla,
una ciudad de cuyas antiguas murallas solo quedan como testigos los muros cercanos a la catedral y el Palacio de la Almudaina. La ciudad cuenta con notables edificios, como la catedral gótica que domina la bahía y el conjunto de la población. Pero además de lugar de visita de casas nobles y castillos, Palma sirve de punto de partida hacia todas las carreteras importantes de la isla. Para nosotros fue el paso previo para conocer uno de los más antiguos y singulares oficios de Mallorca. Los sopladores de vidrio de Mallorca siguen utilizando el proceso artesanal que se descubriera en Oriente Próximo, en la costa fenicia, durante la segunda mitad del siglo I a.C. La herramienta principal, un tubo hueco de hierro, sirve para convertir una pequeña cantidad de pasta vítrea en un delicado objeto artesanal a base de soplar, girar la barra con destreza y hacerla rodar delicadamente sobre una plancha de hierro o una matriz rellena de fina arena silícea. Con la ayuda de herramientas secundarias, los artesanos han ido aprendiendo a embellecer su trabajo y con el paso del tiempo han llegado a ser capaces de verdaderos prodigios artesanales de delicadísima factura. Al sur de Mallorca, y no muy lejos de su cabo de Salines, la isla de Cabrera se levanta en medio del mar. Es mucho menor que Mallorca, pero ha contado con la presencia del hombre desde tiempos prehistóricos. Cabrera es de vegetación austera compuesta por garriga y algún pino joven y chaparro, pero cuenta con importantes endemismos tanto botánicos como zoológicos. De hecho, la isla cuenta con el único parque nacional del archipiélago balear, que fue además el primero marino de España, y era este parque, el del archipiélago de Cabrera, el que iba a centrar la atención de nuestras cámaras al paso por la isla. Las 10.021 hectáreas del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera son principalmente submarinas. Teniendo la base en un barco de alquiler, el equipo de la ruta alternativa se preparó para poder adentrarnos en sus dominios y estudiar su flora y fauna. Equipos de buceo, cámaras y focos submarinos nos iban a permitir adentrarnos en los silenciosos dominios del Mare Nostrum.
La parte submarina del Parque Nacional, que abarca hasta los 120 metros de profundidad, cuenta con una riqueza extraordinaria debida a la variedad y complejidad de sus fondos y corrientes. El resultado de este complejo mundo subacuático son numerosos biotopos que acogen cada uno diferentes especies animales. Para los submarinistas, cada inmersión es una experiencia nueva. Más de 200 especies de peces cohabitan el Parque Nacional y comparten el fondo con infinidad de especies invertebradas que tapizan el suelo rocoso y que generalmente pasan desapercibidas al buceador. Una de las particularidades de estas aguas, y en gran parte responsable de la riqueza con la que cuentan, es su sorprendente claridad. Libres de los limos y arcillas que acarrean los ríos peninsulares en su desembocadura, las aguas de Cabrera permiten el paso de la luz hasta más allá de 40 metros, dando al fondo rasgos tropicales. La luz permite la vida de las algas, y las praderas de Posidonia, base alimenticia de todo este complejo mundo submarino, se extienden en los fondos arenosos desde cerca de la superficie hasta los 45 metros de profundidad. En el fondo, escondidos entre las rocas y arenas donde encuentran cobijo las especies, el buceador se topa con los últimos vestigios de antiguas tragedias navales. Estas ánforas son todo lo que queda de un antiguo mercante romano devorado hace siglos por las aguas del mar y sus moradores. Como un perro guardián que vigilara los antiguos tesoros con su aleta venenosa, encontramos un circunspecto cabracho que prefirió abandonar su custodia antes de enfrentarse al curioso buceador. Los naufragios que salpican el fondo de Cabrera son el lugar ideal para encontrar diferentes especies de peces que encuentran en los restos escondites y guaridas donde proteger o esperar a la noche para salir a pescar. En este caso encontramos uno que había sido tomado por los congrios. Los congrios son animales nocturnos que rara vez salen de sus cuevas durante el día. Aquí los encontramos a algo más de 30 metros de profundidad, aunque llegan a colonizar fondos a más de 1000 metros, y en especial las hembras, que aguantan mejor la presión, sin que aún se sepa bien por qué. En las zonas donde los buceadores son frecuentes y está prohibida la pesca, los congrios se muestran confiados y se acercan buscando trozos de pescado o alguna otra golosina que se les pueda dar. Aunque son potencialmente peligrosos, si se les sabe mantener a raya no causan ningún problema. Para nosotros fueron desde luego unos compañeros de juego inolvidables. Nuestra novena etapa de la ruta alternativa llegaba a su fin. De nuevo en la península, pero sin apartarnos de la costa, habíamos decidido terminar esta andadura mediterránea escalando el peñón de Ifak,
un tómbolo alicantino que nos permitiría conjugar el deporte con el estudio y disfrute de la naturaleza. El Peñón, de 332 metros de altura, es un símbolo de toda la Costa Blanca. Cuenta con una naturaleza rica y variada que permaneció protegida de agresiones externas en el aislado e inaccesible tómbolo, lo que le ha valido ser declarado Parque Natural en 1987. Para nosotros resultaba un lugar donde unir dos de nuestras aficiones. Podríamos conocer su naturaleza mientras ascendíamos hasta su cima, realizando una divertida escalada. El nombre de Ifak es de origen incierto. Unos lo atribuyen a un topónimo árabe que significa playa, mientras otros sostienen que fueron los legionarios romanos los que bautizaron el tómbolo con el nombre de Sífax en honor a su rey. Lo cierto es que el hombre ha estado en el Peñón desde el siglo IV a.C. y las huellas de iberos, griegos, romanos y árabes se pueden ver aún en la roca. Hoy, sin embargo, solo algunos deportistas y amantes de la naturaleza se adentran entre sus solitarias rocas calizas. La formación del gigantesco tómbolo de Ifak se remonta al período eocénico, a principios del Terciario, hace aproximadamente 55 millones de años. El Peñón está bañado por un mar rico en especies, cuyos fondos, visibles desde la altura a través de las aguas cristalinas, están sembrados de praderas de posidonia, lo que demuestra el alto valor ecológico de la zona. También el reino animal encuentra refugio y seguridad en el parque. Muchas aves viven e incluso se reproducen aquí. Hay halcones de Eleonor y halcones peregrinos, vencejos pálidos, gaviotas patiamarillas, alcatraces y cormoranes. Todos aprovechan la riqueza natural del tómbolo y sus alrededores. De todos ellos, las gaviotas son las más numerosas y acompañan al escalador como un elemento inseparable del paisaje. Todos los años, las ruidosas gaviotas sacan a su prole aprovechando la abundante pesca de las aguas circundantes y la protección y tranquilidad que les brinda el inaccesible terreno del Peñón. Los dos padres se ocuparán del cuidado de los pollos hasta que unas 6 semanas después de salir del huevo, las jóvenes gaviotas empiecen a volar. Toda la riqueza natural del tómbolo se puede disfrutar uniéndola al deporte de la escalada para convertir la visita a Ifak en una jornada excepcional. Para visitar el Peñón nos dividimos en 2 grupos. Mientras unos disfrutábamos de la fotografía del paisaje, los aficionados a la escalada emprenderían el ascenso por la pared rocosa. Luego desde aquí. Luego estamos aquí. Los escaladores decidieron el ascenso por la llamada Vía Upsa, que se encuentra entre las denominadas vías clásicas. Por su dificultad, la Vía Upsa es la que ofrece mayor aliciente a los deportistas. Aunque sus paredes verticales hacen al Peñón prácticamente inaccesible desde el mar, afrontándolo desde el interior, la Vía Upsa ofrece un ascenso de 250 metros hasta la cima. La primera parte es suave y permite el acceso caminando a cualquier persona que desee ver alguno de los endemismos vegetales que visten las faldas del Peñón o simplemente quieran disfrutar de las impresionantes panorámicas que se ven al ganar altura. Porque desde arriba, en la cima, se puede llegar a ver en un día claro desde Torrevieja y Altea hasta el Cabo Lanao y las montañas de Ibiza.
La emoción empieza un poco después. Detrás del gendarme que domina la pared sur, donde el diedro UPSA se encajona y hace necesario el uso de las cuerdas para ascender con un mínimo de seguridad. Alfonso abrió la cordada. La escalada no ofrece una dificultad excesiva, pero cuenta con pasos delicados por la precariedad de sus seguros en determinadas zonas. La roca caliza ofrece buenos agarres por su irregularidad, lo que permite un ascenso bastante rápido. Aún así, hay 6 horas de subida hasta coronar la cima si se decide uno por el diedro UPSA. Alternándose en la cordada, los dos amigos emprendieron el ascenso rodeados del tumulto de las ruidosas gaviotas que mostraban su indignación por la intromisión de los escaladores en sus cantiles rocosos. Las numerosas cavidades que se forman en la roca caliza sirvieron como reuniones perfectas donde relevarse en la cordada y descansar antes de proseguir el ascenso, que con el calor del permanente sol mediterráneo se hacía más trabajoso. Durante los primeros largos se pueden montar cintas sobre puentes, anclajes sobre pequeñas columnas rocosas naturales, pero una vez alcanzada la tercera reunión, se hacen imprescindibles los friends, unos anclajes especiales utilizados por los escaladores para superar algunos pasos delicados y muy expuestos. La zona media, presidida por el gran gendarme, una gigantesca roca desgajada de la matriz, puede escalarse por oposición, es decir, por la roca separada o bien por la placa, la pared del peñón propiamente dicha. En ambos casos, los salientes rocosos, conocidos como regletas entre los escaladores, y los numerosos agujeros facilitan la ascensión. Después de superar el gendarme, los escaladores encuentran una gran placa que conduce a un patio impresionante y más allá a una repisa bien asegurada, que es el cruce de caminos de todas las vías de ascenso a la pared. A partir de allí la pendiente se suaviza y la roca vuelve a recuperar la vegetación perdida con la verticalidad del diedro UPSA. Los últimos largos son suaves y permiten relajar el ritmo de la escalada y disfrutar del cada vez más espectacular paisaje. Es el tramo final del ascenso, la culminación de la escalada, que en nuestro caso coincidía además con el final de la 9ª etapa de la ruta alternativa.